Muy buenos días. Les envío un saludo muy especial a los docentes, directivos docentes de las instituciones del municipio de Girón que están conectados. Igualmente, un saludo a los docentes y tutores de los otros municipios que están interesados en participar de este encuentro. El evento se planeó y organizó en el equipo PTA Girón con el apoyo logístico de la Secretaría de Educación, específicamente el equipo de calidad liderado por el magíster Jairo Enrique González y el profesional universitario Uriel Yesid Parra Fuentes. El día de hoy los estaré acompañando en este espacio en representación de la comunidad de aprendizaje de las tutoras del municipio de Girón. Nuestro evento, ¿Y ahora qué?, es una reflexión necesaria sobre la flexibilización curricular en pospandemia. Vamos a iniciar con la intervención del líder de calidad de la Secretaría de Educación, el magíster Jairo Enrique González, quien nos da unas palabras de bienvenida. Gracias, Uriel, qué pena con todos. Decía que bienvenidos a todos, saludo fraternal aquí desde la Secretaría de Educación. Es para nosotros un gusto, pues, contar con ustedes, señores tutores, en este proceso. Ya hace unos días hablábamos con Patrick y ayer también tenemos digamos, un agradable apoyo, digamos, desde la administración al área de calidad para estos procesos de mejoramiento de la calidad en el municipio. Nosotros desde aquí, a pesar de que hay varios procesos y como es sabido por ustedes, la calidad del municipio requiere una atención especial, digamos, para ponerla a tono con el contexto del área metropolitana, pues venimos trabajando y vamos a requerir mucho del apoyo de ustedes, los tutores del municipio, para que nos apoyen en estos procesos del año entrante. Nosotros venimos aquí construyendo junto al Ministerio de Educación el Plan Territorial de Formación Docente. Venimos trabajando en la ruta del mejoramiento institucional y venimos apoyando todo lo que es los procesos de inclusión en el municipio, que son importantes para ello. También tenemos un proyecto de revisar los proyectos educativos institucionales en el municipio, sabiendo que pues armamos unos megacolegios muy bonitos y todo, pero pues tenemos que empezar a generar la impronta de cada institución en nuestro municipio. Y eso se construye desde la base, con el apoyo de ustedes. Y ahí donde vamos a requerir el apoyo para todos estos procesos de cualificación docente y, lógicamente, de hacer una mirada al interior de las instituciones educativas. Muchísimas gracias, estaremos hablando, vamos a estar un poquito más en contacto en este año, digamos, el año 22, el 22, este año 21 fue, digamos, de revisar la casa, nosotros que estábamos aquí como tratando de hacer gestión, mirando cómo enlazamos muchos proyectos, no solamente al interior del municipio, sino a hacerlo también al exterior, uniéndonos a la OEI, mirando proyectos con empresarios por la educación, mirando con instituciones de educación superior cómo los enlazamos también en estos proyectos de mejoramiento de la calidad del municipio. Entonces, vamos a estar muy atentos, requiriendo de su apoyo, y por eso es de pronto que nos han encontrado más al frente a Uriel que el acompañamiento mío con ustedes. Yo les agradezco muchísimo el apoyo, sé que han estado trabajando, sé que Patri ha estado muy atento, hasta que estuvimos casi que la oportunidad de conocernos y hablar. Entonces, muchísimas gracias, un saludo fraternal. Yo en este momento, desafortunadamente, tenemos un proceso con Procuraduría, Uriel lo conoce, y tengo que retirarme a Defensa Jurídica aquí en la alcaldía. Estaré atento a la grabación y pues Uriel me contará adicionalmente. Un abrazo a todos, Patri, buen día, Sandra, buen día, y a quienes nos escuchan y están conectados. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jairo, por esas palabras de bienvenida. Continuamos.
Vamos a continuar con el ponente del evento, el formador Patri Ernesto Alfonso Caicedo. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Especialista en Gerencia Social de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Máster en e-learning y redes sociales de la Universidad de La Rioja, España, con estudios de maestría en Desarrollo Educativo y Social de CINDE. Con más de 25 años de experiencia en la gestión educativa de los niveles de educación preescolar, básica, media, técnica, tecnológica y superior. En cargos de dirección y coordinación y en formulación y desarrollo de proyectos en sector educativo. Con experiencia en sector autogestionario, cooperativo y gremial y en el órgano legislativo como asesor de Senado de la República y de Consejo de Bogotá. Estudioso de la evolución de la política pública educativa en Colombia y sobre temas de gestión educativa, creador del blog sobre gestión educativa y gestión de recursos humanos del sector educativo y atención educativa a población vulnerable. Estudioso del desarrollo del proceso educativo con jóvenes vinculados del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, SRPA, y demás población bajo protección del Estado. Autor de los enfoques conceptuales frente a una propuesta de estrategia pedagógica flexible en el marco del SRPA y formador del programa Todos Aprender. Bienvenido, formador Patri Ernesto, y por acompañarnos, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Si los participantes del evento tienen inquietudes, van a poder formular sus preguntas por el chat. En el transcurso de la conversación se harán unas pausas para responderlas. Buenos días, querida Sandra, buenos días, Uriel y el equipo de trabajo de la Secretaría de Educación y, por supuesto, buenos días al equipo de tutoras de la Secretaría de Educación de Girón. Para mí es un placer presentar esta reflexión que ha arrancado durante este año, pero que logramos afinar, si me permiten el término, puntualizar en una reunión que tuvimos hace unas 3 semanas con el equipo de trabajo de tutoras de Girón. Entonces, esta es una reflexión construida colectivamente. A mí se me ha pedido simplemente que presente las reflexiones que hicimos con la comunidad de aprendizaje de las tutoras de CEN Girón. Vamos a trabajar el día de hoy una reflexión sobre qué viene en términos curriculares o qué debería venir, qué tareas debemos abordar en términos curriculares en los establecimientos educativos frente a eso que se ha denominado rezago de aprendizaje, pérdida de aprendizaje. Bueno, que de alguna manera vamos a intentar también afinar o puntualizar esos términos. Algunos están hablando de rezagos de aprendizaje inicialmente. Si recordamos este año, el discurso que desde el ministerio estábamos trabajando tenía que ver, y bueno, cuando arrancamos todo este proceso de regreso a la presencialidad con alternancia en junio de este año, empezamos a reconocer que efectivamente se ha presentado un rezago en los aprendizajes. Rezago generado por una cantidad de variables que también vamos a intentar analizar en esta conversación. El año pasado, la Universidad Javeriana hizo un seguimiento, un análisis a partir de los resultados de las pruebas Saber 11 del año pasado, es decir, las pruebas que se presentaron en el contexto de la pandemia, que presentaron los estudiantes de grado 11, y llegó a una conclusión contundente. La Universidad Javeriana dijo, la pandemia, las condiciones de pandemia aumentaron la brecha las brechas que existen en el sistema educativo colombiano, las brechas entre las zonas rurales, las zonas urbanas, los estratos mejores, las zonas urbano-marginales, los estratos bajos, etcétera. Y esta situación evidencia pues claramente que lo que ha venido pasando en la pandemia afectó los aprendizajes. Vamos a puntualizar también ese elemento. Entonces, nuestra reflexión tiene que ver
con 3 momentos. Vamos a trabajar primero qué fue lo que sucedió en la pandemia, lo que sucedió en términos de la salubridad pública o la salud pública, sino en términos de los aprendizajes. ¿Cuáles son los retos que nos presentan esa situación? ¿Qué recibimos nosotros? ¿Qué estamos recibiendo nosotros en los establecimientos educativos en estos días? Y de aquí en adelante, ¿qué es lo que le corresponde a los establecimientos educativos? Porque pues desafortunadamente o afortunadamente, digo yo, afortunadamente, quien tiene la responsabilidad de resolver esta situación, más allá de la política pública definida por el Ministerio de Educación Nacional y por el nivel central, quien en realidad resuelve los problemas del rezago o la pérdida de aprendizaje es el establecimiento educativo y más en concreto los docentes. Entonces, esto es una responsabilidad bastante compleja del establecimiento educativo y por supuesto de los docentes. Vamos a permitirnos presentar, voy a buscar la presentación un momento por favor, son tan formales. Precisamente ya no la encuentro. Permítame un segundo. Para... no, parece que no es posible presentarla. Un momento, por favor. Qué pena. Ok, ya aparece acá. Bueno, ¿me confirma, Sandra, si estamos viendo la presentación? Sí, señor, ya está la presentación en pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hablar entonces de estos cuatro elementos. Primero, ¿qué va a pasar o qué debería pasar en términos de la educación en los tiempos de la pospandemia? Intentando puntualizar dos conceptos, rezago de aprendizaje y pérdida de aprendizaje. Y todo esto con el objetivo de empezar a puntuar, a precisar cuáles deben ser las respuestas que el establecimiento o desde el establecimiento educativo se deben dar. Esa va a ser como la reflexión. Le voy a pedir a Sandrita pues que nos colabore con el manejo del tiempo porque yo tengo una gran dificultad, es que cuando me pongo a hablar me pierdo en el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado y qué fue lo que pasó este año? Bueno, lo primero que tenemos que decir, y eso no es nuevo, nos afrontamos la sociedad, la especie, la humanidad, esta generación, nos enfrentamos a una situación totalmente inédita, que fue precisamente la existencia o la aparición del virus, de la COVID-19, que devino en todas estas situaciones, que afectó la dinámica social, afectó todas las instituciones, afectó todos los procesos de la dinámica social. Indiscutiblemente afectó el funcionamiento de la escuela. Y ustedes pues lo conocen porque lo vivieron como de un momento a otro, de finales de febrero, pero sobre todo las 2 primeras semanas de marzo, la sociedad se conmovió y pasamos rápidamente de una relativa normalidad a un aislamiento social, a un aislamiento preventivo para evitar la expansión acelerada del contagio, ¿no es cierto? Y en estas condiciones la escuela pues no las conocía. Nosotros no conocíamos estas condiciones. Entonces rápidamente la escuela tuvo que verse afrontada a dar respuestas a esta situación inédita. Y esas respuestas se dieron en el contexto de lo que también construyó la política pública, es decir, el Estado y el Ministerio de Educación en este caso tampoco estaba preparado. ¿Cómo empezamos a responder? ¿Cómo empezamos a responder desde lo educativo en términos de los procesos y de la prestación del servicio educativo? Lo primero que se hizo, y ustedes lo saben, a través de directivas y circulares del Ministerio de Educación Nacional, fue decir, nos vamos a vacaciones. Es decir, creo que no recuerdo el nombre, la circular, el número de la circular tal vez 19, si mal no estoy, dijo, no, creo que fue la 5, dijo, no, tenemos que parar un momentico. El gobierno decretó el aislamiento preventivo y paramos y todos a la casa, todos a la casa, y la escuela modificó el calendario académico y ese calendario académico permitió que nos fuéramos 2 semanas a receso escolar, digamos así, 2 semanas de receso escolar, y en ese receso escolar las instituciones educativas en solo 2 semanas tenían que ajustarse a las nuevas condiciones y surge entonces un primer concepto
que es el desarrollo de estrategias de apoyo para el aprendizaje. En ese momento todavía no estábamos nosotros claros en qué era lo que iba a suceder y que íbamos a permanecer año y medio en educación en casa, ¿no es cierto? Simplemente lo que se dice es organicemos estrategias de apoyo de aprendizaje, y unas de esas estrategias de apoyo de aprendizaje estaban centradas fundamentalmente en la adecuación, la disposición de los medios tecnológicos, la televisión educativa, las plataformas. El Ministerio de Educación rápidamente reaccionó y puso a disposición todo el banco de recursos educativos que tiene el portal Colombia Aprende, el portal más importante en términos educativos a nivel latinoamericano. Eso fue una fortaleza que nos permitió afrontar, pero nos permitió afrontar la educación en términos de pandemia, pero desafortunadamente quedó concentrado solamente en el acceso a estos medios de carácter digital en el portal Colombia Aprende. Posteriormente se construyó todo el proceso del maestro en tu casa a través de la televisión. Las secretarías de educación desarrollaron procesos de televisión y radio educativa, canales regionales. Revivió los medios analógicos, la televisión y la radio, como instrumento de formación y de educación, de apoyo a los procesos de educación. En el mes de abril ya la situación se estaba complejizando y definitivamente se pasa a la educación en casa, o así se llamó la educación en casa, o el trabajo académico en casa más bien, así es como lo denominaron las circulares del Ministerio de Educación Nacional y las directivas del Ministerio de Educación Nacional. Y esta educación o este trabajo académico en casa, que implicó un ajuste en el calendario académico, hizo necesario que los colegios empezaran a redefinirse curricularmente o a hacer transiciones o ajustes curriculares que se suponían transitorios en ese periodo. ¿Cuáles fueron esos ajustes curriculares? Bueno, fundamentalmente lo que se dio fue una, entre comillas, priorización de aprendizajes. ¿Y qué es la priorización de aprendizaje? Lo que se le pidió a los establecimientos educativos es que priorizaran los aprendizajes. Es decir, que definieran cuáles eran las competencias fundamentales que deberían ser abordadas en estos procesos de educación en casa, y a partir de ahí reorganizaran sus procesos curriculares, sus planes de estudio, sus propuestas didácticas, etcétera, muy articuladas a estas mediaciones tecnológicas. Entonces, fíjense cómo desde el inicio de esta educación o trabajo académico en casa, fue necesario priorizar, y cuando decimos priorizar es que estamos desechando, entre comillas, o dejando de abordar aspectos que se consideran centrales, y este es un elemento muy importante del reto que se le presenta ahora a los establecimientos educativos. En el sentido que si priorizamos el año pasado competencia de aprendizaje, quiere decir que debemos mirar cómo se abordaron esas priorizaciones y cómo recuperamos, entre comillas, recuperar esos aprendizajes, esas competencias que se fueron o que se dejaron de abordar. Entonces, y a lo último, ya arrancamos en julio del año pasado, se arrancó a hablar de la alternancia, la posibilidad de adaptaciones físicas, etcétera, para posteriormente permitir el regreso de los estudiantes. Ese regreso no fue posible, a pesar de que se planeó en agosto del año pasado, no fue posible sino hasta julio de este año. Es decir, duramos un año en la planeación de ese proceso de alternancia, de ese proceso de un retorno progresivo y seguro, como lo llamaban las autoridades de salud y las autoridades de educación. Entonces, ese es el tránsito. Pasamos rápidamente de una estrategia de aprendizaje a distancia a un trabajo académico en casa y educación remota, hasta una educación, un retorno en alternancia, unos y otros no. Y lo vimos en el segundo año pasado. Pero bueno, digamos que eso fue lo que sucedió. Yo creo, ustedes
lo conocen mejor que nosotros porque ustedes lo vivieron y sufrieron. Pero, ¿qué se dio en el transformo en el establecimiento educativo? Pues en la institución educativa lo que se dio fue una transformación de la misma. ¿Por qué? Porque dejó de ser una institución con presencialidad, una institución física, una institución de interacción permanente entre los sujetos educativos, docentes y estudiantes, los sujetos principales, y se tornó una educación, primero, remota, dos, mediada. Como es remota, es mediada. Es mediada en donde por un lado se encuentra el docente haciendo los diseños de los procesos de enseñanza-aprendizaje y por otro lado se encuentra el estudiante ya no en el ámbito escolar, sino en la casa tomada como otro ambiente escolar, ¿no es cierto? Y entonces cambian también el rol de los sujetos. Cambia la escuela, porque la escuela, vuelvo y repito, ya no es lo físico, sino la escuela termina volviéndose una mediación a través de una pantalla de un computador, una mediación a través de un programa de televisión, una mediación a través de una guía en las zonas rurales distantes. La escuela se convirtió única y exclusivamente en una guía. Eso es lo que los estudiantes palpaban como escuela, los mismos padres palpaban como escuela, un mensaje en WhatsApp, un podcast en WhatsApp, un audio, un video, una memoria USB enviada. Bueno, eso, la escuela se transformó por la coyuntura en esas situaciones. Y el acompañante central del proceso de aprendizaje, pues ya no fue el docente, fundamentalmente fueron los padres. Y aquí tenemos otra gran dificultad y es los padres. Ningún sujeto se encontraba preparado para abordar el proceso educativo en estas condiciones. Los padres tampoco, y aquí viene el concepto de las brechas, porque bueno, un padre en un hogar de estrato 4, estrato 5 en Bogotá, donde cada uno tiene su computador o tiene conectividad, etcétera, pues afrontaron las condiciones de educación remota, pues con muchas ventajas, ¿no es cierto? Pero un padre o un hogar en una zona urbana marginal de Bogotá o de Medellín, etcétera, cualquier ciudad en donde no hay disponibilidad de conectividad, en donde no hay aparatos tecnológicos. Si hay un smartphone, es para un solo smartphone para 3, 4 personas. El padre tiene que salir a buscar los recursos para el sostenimiento diario, porque la pandemia también nos evidenció cómo más de la mitad de la población vive al diario, vive de lo que consigue en el día. Entonces las condiciones eran muy difíciles para aquellos sectores urbanos marginales. ¿Y qué decir de los sectores rurales, en donde no hay conectividad, en donde no hay presencia de la escuela, en donde los padres no se encuentran preparados? Bueno, en fin, digamos que esos acompañamientos fueron absolutamente muy complejos en la gran mayoría de nuestros establecimientos educativos y en la gran mayoría de nuestros hogares. Pero cambiaron los roles, de alguna manera los roles del docente cambiaron o emergieron nuevamente en el sentido de que el docente se redescubre como diseñador de experiencias de aprendizaje, dice, como metodólogo, como diseñador de experiencias de enseñanza-aprendizaje. El estudiante se empieza a descubrir o autodescubrir como responsable de su proceso de aprendizaje, y el padre se redescubre se tiene que redescubrir como acompañante del proceso educativo. Entonces también los roles de los sujetos se redefinen o se recaracterizan nuevamente, ¿no es cierto? Pero además las relaciones entre estos, fundamentalmente las relaciones entre padres y docentes se vuelven a cambiar de calidad, en el sentido de que se habla o se empieza a hablar mucho más del proceso, y los padres necesariamente tienen que inmiscuirse en el proceso, en el sentido de que apoyan, por ejemplo, o deberían apoyar la realización de guías de aprendizaje. Las mismas guías de aprendizaje empiezan a hablarle no solamente, o le hablan no solamente a los estudiantes, orientándolos en qué hacer, sino también empiezan a hablarle a los padres. Entonces le dicen: padre de familia, por favor apoya haciendo esta lectura, buscando esta información, etcétera. Entonces, de alguna manera lo que quiero significar es que los roles cambian, las relaciones cambian, la escuela cambia, ¿no es cierto? La escuela terminó siendo meras mediaciones. Pero la pregunta que hay de fondo es, bueno, ¿cómo funciona esto en la realidad? Este es el planteamiento ideal, ¿no es cierto? En donde
la escuela tuvo que desarrollar adaptaciones curriculares, armonizaciones curriculares, ajustes curriculares en sus planes de estudio, en sus metodologías, en sus didácticas, en donde la casa y los entornos sociales se volvieron el principal referente de los estudiantes, en donde eso se relacionaba mucho con las capacidades que tenían los padres de familia, con las condiciones que tenían los padres de familia. Era necesario utilizar el entorno como un instrumento también de desarrollo de procesos de aprendizaje, y se construyeron una serie de mediaciones, como dice aquí la infografía, mediaciones analógicas, la radio, la televisión, digitales, a través de canales de YouTube, a través de plataformas de LMS, en fin, y sobre todo mediaciones físicas, que fueron la guía. La guía de trabajo se convirtió en un instrumento fundamental en el desarrollo del proceso con los estudiantes, y no se debe perder. Es decir, no se debe perder de manera que los docentes adquirieron rápidamente competencias digitales, eso que se denominan las 25 competencias digitales en el marco común europeo, 25 competencias digitales docentes, que las adquirieron de un momento a otro, y dada la necesidad, los padres de alguna manera también, y eso no se puede perder en los estudios docentes, los padres también se redescubrieron como participantes del proceso, y eso se debe seguir recuperando. Los muchachos se redescubrieron como responsables de sus procesos de aprendizaje, y también se debe reforzar. Las guías llegaron para instalarse en la realidad, pero no las guías como un instrumento de reproducción de la lógica del texto escolar, sino sobre todo las guías como un instrumento de reflexión y de construcción de proyectos pedagógicos, ¿no es cierto? Eso nos llevó precisamente en el esquema, en el diseño que nos planteamos, a la flexibilización curricular y a la construcción de proyectos pedagógicos integrales, que nos permitieran desarrollar procesos de construcción de competencias, aprendizajes priorizados, y todo sobre la base de la evaluación formativa. Eso es lo que queríamos que sucediera. Digamos que así nos imaginamos un poco lo que debía haber sucedido, y así se plantearon desde las directrices del Ministerio de Educación Nacional. Pero la pregunta es, ¿qué pasó en la realidad? ¿Qué es lo que estamos recibiendo hoy? Es decir, cuando a partir de julio de este año, los docentes empiezan a retornar a sus establecimientos educativos, y los estudiantes en alternancia empiezan a retornar a los establecimientos educativos, la pregunta es, ¿qué recibimos? Y será muy bueno que nos escribieran en el chat los docentes cómo están percibiendo todo esto que se dio en año y medio, es decir, desde marzo del 2020 hasta julio, agosto del 2021, que es cuando los muchachos empiezan a retornar. Sí se dio este proceso de construcción de competencias, de aprendizaje en el entorno escolar, en el entorno del hogar, en el entorno de la casa. La casa como escenario de aprendizaje sí logró construir estas competencias, avanzar en estos aprendizajes, o nos encontramos que no, nos encontramos que los muchachos están regresando con igual capacidades que como se fueron, o tal vez con menores capacidades. Esa es la reflexión la primera reflexión que queremos proponerles. Porque una cosa es lo que planteamos en las diferentes directivas, en las diferentes orientaciones, en los instrumentos, etcétera, y otra cosa es lo que sucedió. Otra cosa es lo que sucedió con los estudiantes. Otra cosa es lo que sucedió con los procesos de aprendizaje en casa. ¿Y qué nos estamos dando cuenta? Bueno, nos estamos dando cuenta que, y este gráfico lo que pretende decir, mire, desde marzo del año 2020 hasta hasta el mes de noviembre del año 2021, tenemos aproximadamente 14 meses, si mal no estoy, mal contados. Los muchachos no tuvieron una presencialidad en su proceso educativo, no la tuvieron. Es decir, que nominalmente, de 80 semanas, en 2 años, de 80 semanas de formación que tenían que desarrollar los muchachos presencialmente no alcanzaron ni a recibir ni el 10% en presencialidad. ¿Eso incide en el proceso de aprendizaje? Pues decimos que sí, que claro que sí incide, porque lo que estamos viendo, y
ustedes los docentes lo perciben, es que el muchacho está regresando con grandes dificultades. Muchachos que iniciaron su proceso en cuarto y quinto de primaria y o el próximo año estarían siendo promovidos hacia grado sexto, van a ver ustedes el grado de desarrollo de competencias de aprendizajes, la significación del aprendizaje, y se están dando cuenta que no hubo evolución. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo la escuela resuelve ese problema de la pérdida del tiempo? Antes, como lo decíamos hace un rato, se hablaba del rezago, se hablaba de las inequidades, se hablaba del aumento de la brecha en los aprendizajes. Pero hoy, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, la UNESCO, la UNICEF, etcétera, están hablando de que definitivamente esta generación que está en formación, ha perdido 2 años de aprendizaje. Ha perdido, y no es una afirmación fácil de hacer, ni es sencillo para la política pública reconocer que efectivamente, a pesar de que hicimos todos los esfuerzos, porque los hicimos, en Colombia creo que fue la forma como el Ministerio de Educación Nacional, y no es porque yo trabaje en el Ministerio de Educación Nacional, sino haciendo comparaciones, la forma como el Ministerio de Educación Nacional respondió desde la política pública, el del diseño de la respuesta a la situación de la educación en la pandemia fue muy importante, fue muy interesante, fue avanzada inclusive, tuvo una gran inversión de recursos, rápidamente se recuperaron muchos objetos virtuales de aprendizaje, apoyos, etcétera, que estaban en Colombia Aprende. Rápidamente la televisión se incorporó y la radio se incorporaron. Pero esto no fue suficiente. No fue suficiente porque en el funcionamiento de la lógica cotidiana de la escuela pareciera ser que tanto docentes, pero sobre todo padres y estudiantes, requerían permanentemente la presencia y la asistencia a la institución física y el contacto permanente con el maestro, aunque no queramos ser claros en eso, pues definitivamente los padres y los estudiantes ven la escuela como lo físico y como la interacción real con el docente y el estudiante, ¿no es cierto? Hubo pérdidas, por supuesto. Unas pérdidas. Aquí tengo 3 citas que quise traerlas para mirar cómo se está abordando ya esa reflexión. Son citas de artículos de los 2 últimos meses publicados en prensa nacional, donde, por ejemplo, Francisco Cajiao, que es un líder de la reflexión educativa de nuestro país, dice: mire, definitivamente aquí tenemos que retomar y recuperar lo perdido, es decir, si hubo pérdidas, y esas pérdidas van a implicar retrasos educativos y sociales, y eso hay que resolverlo. Entonces nosotros no podemos, desde el establecimiento educativo, nosotros no podemos decir, bueno, ya pasó esto, los muchachos llegaron y continuemos con lo que veníamos haciendo, no, porque es que tenemos una afectación real que implica un retraso educativo y social en esta generación. La generación que está en formación se está viendo afectada. Y eso dice por otro lado Diego Sánchez, que es un líder educativo de Empresarios por la Educación, si mal no estoy. Pareciera que eso no es una discusión de las autoridades locales, pareciera que eso todavía no estaba presente en las discusiones de las autoridades locales. Las autoridades locales estaban muy pendientes, como deben estarlo, en adecuar los establecimientos educativos, en garantizar las condiciones de bioseguridad, los protocolos, etcétera, pero no están priorizando la discusión sobre eso de la remediación del aprendizaje, que es otro concepto que se está moviendo, o lo que es lo mismo, la recuperación de los aprendizajes y cómo vamos a superar ese rezago académico, ese rezago de aprendizaje. No es prioridad en estos momentos de las autoridades educativas, autoridades locales, territoriales, no es prioridad reflexionar sobre cómo vamos a recuperar los aprendizajes. La prioridad es cómo regresan los muchachos a clase en condiciones de bioseguridad. Cómo les damos los tapabocas, cómo les damos el gel, o bueno, todos los elementos estos. Y por último, la ministra de Educación
sí es clara en decir, bueno, definitivamente ya estamos retornando a la presencialidad, pero aquí hay, después de retornar a la presencialidad, aquí hay una discusión que dar, y es la discusión de la calidad. Es decir, ¿cómo vamos, dice la ministra de Educación, cómo vamos a superar esas brechas que ya decía al principio de la conversación? En el caso de la educación media fue identificada por la Universidad Javeriana. ¿Cómo vamos a superar esa pérdida de aprendizaje? Y lo primero que dice la ministra, para eso tenemos que definir cuál es la situación, cuál es la pérdida, en qué consiste la pérdida de esos aprendizajes. Y ella dice, bueno, tenemos dos instrumentos muy importantes que son las pruebas saber, tercero, quinto, séptimo y noveno, y sobre todo la estrategia evaluar para avanzar, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Y dice algo y la ministra termina su entrevista, es una entrevista con El Tiempo, si mal no estoy, y nos dice, mire, una vez identifiquemos esto, tenemos que desarrollar un trabajo personalizado, y cuando dice personalizado es de cada estudiante, y en donde identifiquemos las falencias de cada estudiante y procedamos a superar, o a planear, o a organizar curricularmente el establecimiento educativo para superar esta situación de rezago, pérdida de aprendizaje. Entonces, fíjense que ya aquí hay unos primeros elementos de respuesta a la situación de la pérdida y el rezago de aprendizaje. Entonces, quiero que tengamos la claridad frente a qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió, situación inédita, y esta generación en 2 años ha perdido educativa y socialmente. La generación de información, porque estamos hablando de ellos, la generación de información ha perdido 2 años de formación. En preescolar básica y media, ¿qué decir en la universidad? La educación superior, la crisis es mucho más compleja. No la vamos a abordar aquí, pero solamente imagínense un ingeniero en formación, un ingeniero electrónico, o un arquitecto, o un ingeniero civil en formación, con 2 años de formación virtual. Un biólogo, un químico en formación y aprendiendo virtualmente a través de esto, de conferencias de los maestros y conferencias masivas además. Entonces, fíjese que la formación de profesionales, de estos profesionales que se están formando en este momento, debe ser un tema de discusión de la educación superior y de la política pública. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos estudiantes que llevan 2 años en una formación en las condiciones en que no la quiero calificar, una formación en las condiciones en las que ustedes se imaginan? Entonces, eso es lo que tenemos que responder. En el caso de la escuela, la pregunta es cómo vamos a responder nosotros. ¿Cómo se supera el rezago? Y aquí quiero insertar otra discusión, que tal vez también la dimos con las tutoras de Girón en nuestras reuniones, y es, bueno, si esto sucedió, si efectivamente llevan 2 años los estudiantes de pérdida de aprendizaje, sino que sucedió en casa, no fue lo que esperábamos nosotros, ¿tiene sentido hablar de promoción, o más bien tiene sentido hablar de dejar a un muchacho repetir el año, o pérdida, etcétera, cuando en definitiva todos los estudiantes han perdido, unos más, otros menos, estos 2 años? ¿Tiene sentido concentrar la discusión de los consejos académicos, por ejemplo, en este periodo que estamos en comités de evaluación y promoción? ¿Tiene sentido centrar la discusión en quiénes pasan y quiénes no pasan? No, yo creo que no tiene sentido, porque pues todos los estudiantes que hayan estado en estas condiciones, sus condiciones de aprendizaje no son las mejores, en general no son las mejores. Entonces todos pasan, sería la solución, o todos pierden. Fíjense que no, la discusión de fondo no es esa, quién pasa y quién no pasa, no se vuelve una discusión individual, sino cómo vamos a resolver algo que es real, una pérdida de aprendizajes, que los muchachos no avanzaron en la construcción de competencias en sus aprendizajes en estos 2 años. No si quién pierde o quién gana, quién pasa o quién no pasa, esa no es la discusión. La discusión es cómo la escuela va a responder a esta situación. Todos pasan o todos pierden, si fuera como esa la discusión. No, aquí la discusión principal en la que deben estar dando en estos momentos los profesores académicos es cómo vamos a afrontar curricularmente el rezago o la pérdida de aprendizajes. Para mí esa es la discusión central.
En esta primera parte, antes de pasar a los planteamientos de las alternativas, no sé, Sandra, si hay ya algunas dudas, inquietudes en el chat de los docentes. Sí, formador Patrick, tenemos una sola intervención de la docente Margie, que nos comenta que muchos de los procesos no se dieron en casa, o sea, que ella está de acuerdo con lo que usted está comentando en este momento. No tenemos más comentarios por ahora. Sí, indiscutiblemente, Margie, gracias por la intervención. Claro, es que una cosa es, los docentes, las instituciones educativas se plantearon la educación remota, la educación, el trabajo académico en casa, como se llamó en las circulares, pero lo que sucedió en casa no fue lo que nosotros queríamos que sucediera. Y por muchas razones, entre otras porque es que nuestros estudiantes fundamentalmente son de sectores marginales, en donde los padres de familia no tienen la suficiente preparación para hacer estos acompañamientos. Además, porque no tienen el tiempo, porque son padres que viven del día a día. La informalidad en nuestro país es grandísima. Si los padres no salen a trabajar, a conseguirlo del diario, pues no se come, es así de sencillo. Además, no hay disponibilidad de dispositivos. Un poco es lo que queremos decir en esta otra infografía y gracias y con pretexto de lo que está planteando María. No es porque los padres no quieran, porque los padres pueden tener la mejor intención o los estudiantes pueden tener los mejores anhelos, pero lo que diseñaron los profesores, ese rediseño, esas estrategias que se pensaron, además porque con una gran componente de innovación, de propuestas muy interesantes que en el programa Todos Aprender estamos viendo en este momento. A pesar de todos esos diseños, de esas metodologías nuevas, de esos diseños metodológicos del proceso de aprendizaje que desarrollaron los docentes y en los cuales los tutores tuvieron una gran, fueron un gran apoyo para los docentes. A pesar de todo eso que nosotros nos imaginamos, lo que pasó en casa, como dice Margin, no fue lo que queríamos. O los padres no podían, los padres no tienen dispositivos. Es decir, todo eso no tiene que ver con la voluntad del estudiante o la voluntad del padre de familia. Claro que hay un componente de compromiso ahí importante, pero fundamentalmente tiene que ver es con las brechas sociales y que se profundizaron en esta situación. Hombre, es que es muy difícil que esperar resultados medianamente ópticos o medianos cuando por un lado tenemos padres y estudiantes de estrato 5 de colegios privados, donde cada uno tiene su computador, tienen conectividad de alta ancha, banda ancha, tienen su smartphone, tienen acceso a medios virtuales, tienen bibliotecas, tienen libros, los padres tienen la costumbre de estudiar, los padres preguntan, los padres tienen la formación para acompañar a sus hijos. Y hogares como los hogares de nuestras zonas rurales o de nuestras zonas urbanas marginales, en donde no hay conectividad, en donde no hay dispositivos, en donde no hay preparación de los padres, y si la hay, no hay disposición por falta de tiempo, porque tienen que salir a conseguir lo de la comida. Es decir, lo que se presentó es simplemente la evidencia de la desigualdad social. Es decir, no podíamos esperar más. Aunque todos hicimos el esfuerzo, la realidad de los hogares de nuestros estudiantes, las realidades sociales de nuestros estudiantes, pues produjo eso, no podía producir otra cosa. No podía producir, eso no es ni culpa de los padres ni de los estudiantes, es que la realidad. Esta sociedad es tan injusta, tiene unas brechas sociales, económicas tan profundas, tan grandes, que simplemente lo que hizo la pandemia fue evidenciarlas. Entonces no podíamos esperar nada más. Irse en lanza en ristre criticando la falta de compromiso de los padres. Bueno, sí hay que dar esa discusión, pero también hay que reflexionar sobre por qué los padres de estos hogares urbanos marginales, de los hogares de los estudiantes, no podían. Pues no podían simplemente porque o no tenían la preparación, o no tenían la capacidad, o simplemente tenían que ir a buscarlo de la comida. Es así de sencillo, por la brecha social. Entonces, fíjense que lo que estamos encontrando y conversando con muchos docentes y con muchos tutores en nuestras reuniones, simplemente lo que expresan los docentes que están recibiendo a estos muchachos es que no
no hubo un trabajo. Descubrieron inclusive que las guías, yo no sé hasta qué punto eso sea válido o inválido, las guías terminaron siendo elaboradas rápidamente por los padres de familia, responder a la tarea, no al aprendizaje, sino responder a resolver la guía. Muy pocos padres sabían manejar plataformas y rápidamente los lanzamos al manejo de plataformas, pero también hay cosas que sucedían, como en aquellas zonas urbanas donde había conectividad de los colegios, los docentes empezaron a dictar clases, me excusan el término, a dictar clases a través de una pantalla, entonces hacían dictados, bueno, es decir, terminamos también reproduciendo, en muchos casos, terminamos también reproduciendo esa escuela tradicional, esa metodología tradicional, directiva, etcétera, la terminamos reproduciendo a través de las pantallas, de los monitores, etcétera. Entonces, fíjense cómo también buena parte de lo que sucedió tiene que ver con que no pudimos en algunos casos romper, la pandemia no nos permitió romper con ese concepto de escuela regular, y aquí la pandemia, la oportunidad que nos dio también fue de cuestionarnos sobre las necesidades metodológicas, la necesidad de la transformación metodológica de lo que estamos haciendo. Porque no nos está funcionando, no nos venía funcionando la escuela regular, la escuela tradicional, que reproduce la directividad, que reproduce la verticalidad, que se centra en el contenido, que se centra no en el proceso, que se centra. Y la pandemia nos dio la oportunidad de como reflexionar alrededor de eso y continuamos en las mismas. Entonces, no solamente porque las condiciones de los padres de familia y de los hogares eran muy difíciles por esas brechas y esas inequidades sociales, sino que también porque en algunos casos las mediaciones y los diseños que hicieron los profesores o los docentes terminaban reproduciendo también la escuela regular a través de las guías o a través de la videoreunión, de la videoclase. Entonces no hubo una transformación de fondo. Todo eso pues nos dio como resultado lo que hoy estamos encontrando. Por eso vuelvo y repito, y es lo que nos está llegando es lo que produjo la pandemia. Los chicos en sus pérdidas reales de aprendizaje es lo que nos está llegando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Esa es la pregunta que tiene que afrontar la escuela. ¿Cómo vamos a resolver ese problema de la pérdida o rezago de aprendizaje y de lo que nos está llegando? Los chicos con sus competencias, con sus procesos. La escuela tiene que resolver eso. La pregunta es, bueno, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo resolvemos esa situación que es real? ¿La resolvemos diciendo que unos estudiantes pasan el año y otros no lo pasan? ¿La resolvemos diciendo, bueno, el próximo año entonces, las primeras semanas vamos a hacer procesos de remediación, de nivelación, y listo, ya un mes haciendo nivelación, un mes haciendo remediación y ya? Es decir, que lo que no sucedió en 2 años lo vamos a resolver en el primer trimestre a través de nivelación. Esa es una respuesta, es una posible respuesta que se están dando los establecimientos educativos. Entonces simplemente promocionan y el próximo año lo que hacen, o hacen una promoción condicionada, y entonces el próximo año, las primeras semanas, en el primer mes, en el primer bimestre, ustedes, señores estudiantes, tienen que demostrar, desarrollar procesos de remediación, de nivelación, etcétera, ¿ok? Esa es una respuesta. Pero ¿es la respuesta? Esa es la reflexión que queremos abordar nosotros. Y entonces, dime, dinos, era para comentar otra intervención de otra docente que acabo de escribir en el chat. La docente Brigitte Morales nos hace una reflexión frente a lo que se está comentando y dice: los aprendizajes dados en remoto y presencial han estado viviendo la realidad social, económica y política educativa sin artefactos y sin conexión en los hogares. Sí, por supuesto, gracias Brigitte, lo que decíamos indiscutiblemente, es decir, una cosa fue lo que diseñamos, una cosa fue lo que se inventó la política pública, que estuvo muy bien diseñada. Bueno, me repito, la importancia del portal Colombia Aprende. Nosotros no nos hemos acercado al portal Colombia Aprende y es un inmenso, importante repositorio de objetos virtuales de aprendizaje, de medios para el aprendizaje. Pero pues eso es inane,
¿de qué sirve tener ese portal si los estudiantes no tienen conectividad? Si los estudiantes no tienen aparatos con que conectarse, si los estudiantes no saben manejar ese tipo de situaciones, si los padres no pueden orientar. Digamos que sí. La pérdida del rezago de aprendizajes en nuestra sociedad, como le dice Brigitte, en nuestra realidad, es mucho más profunda. Si tú vas a comparar, si nosotros vamos a comparar lo que sucedió en Colombia, en las zonas marginales, rurales, en las zonas urbano-marginales, con lo que sucedió en Estados Unidos, por ejemplo, no hay comparación. Con lo que sucede en Inglaterra, con lo que sucedió en los países desarrollados, pues no, las pérdidas son mucho menores, porque hay conectividad, porque hay población capacitada o formada, bueno, porque hay una cantidad de condiciones que tienen que ver con la realidad social. Entonces, en nuestros países, el rezago y la pérdida fue mucho más profunda por las desigualdades sociales, por lo que somos como sociedad, por lo que somos como sociedad. Entonces, como bien lo dice Brigitte, simplemente el rezago o la pérdida de aprendizaje, lo que estamos recibiendo es evidencia de la inequidad, de la desigualdad social en nuestro país, que pues la idea es no seguirla reproduciendo. Por supuesto que es así. Bueno, entonces, si ya estamos de acuerdo en que hay una pérdida o rezago de aprendizaje, yo prefiero hablar de pérdida de aprendizaje, pero digamos que esa discusión semántica no es lo importante. Lo importante es acordar entre nosotros como establecimientos educativos, como comunidades de aprendizaje, como comunidades de docentes, acordar o ponernos de acuerdo en que sí, definitivamente fueron 2 años perdidos. Claro, también con unas ganancias importantes, y lo decía ya. ¿Qué ganancia nos dejó la pandemia? Bueno, nos redescubrió al docente como metodólogo, como pedagogo, metodólogo y didacta, no como transmisor de contenidos, sino como diseñador de experiencias de aprendizaje. Para mí eso es algo muy importante. A pesar de que las guías fueron un instrumento muy valioso, las guías lo que nos evidencia es que, o nos permitió recuperar ese papel del docente como diseñador de experiencias o procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa es una ganancia. Eso hay que tenerlo ahí. Otra ganancia, el estudiante, mal que bien, se tuvo que preocupar de alguna manera por su proceso de aprendizaje. Es decir, se empezó a evidenciar que él era responsable de su proceso de aprendizaje. Esa es otra ganancia. Otra ganancia, el padre de familia, mal que bien, así no lo haya podido hacer, mal que bien, se redescubrió como acompañante del proceso. Y esa es una ganancia muy importante. Lo pudo hacer, no lo pudo hacer, se puso a hacer las guías, listo, no importa, pero ojo, ya el padre volvió a hacer evidente que él tiene que acompañar el proceso, no lo podemos perder. Se recuperó también la calidad del diálogo, siempre lo he dicho, la calidad del diálogo entre padre y docente. Antes el diálogo versaba mucho sobre el resultado del proceso, por qué mi hijo sacó esta nota, por qué mi hijo perdió el año, por qué mi hijo ganó el año. En estos tiempos, de alguna manera el padre y el diálogo entre padre y docente versaba sobre, bueno, cómo es que hay que hacer la guía, qué debo hacer yo. Entonces fíjense que eso se debe reforzar, se debe reforzar. Otra ganancia es las mediaciones. Si no debemos perder el acceso a los medios, no debemos perder la televisión educativa, no debemos perder los programas de radio educativos, no debemos perder la elaboración de las guías. Yo creo que hay una cosa, vuelvo, insisto en eso, las guías las guías como instrumento que le habla al estudiante y al padre de familia para que desarrollen actividades de aprendizaje en la casa y para que lo que se haga en el establecimiento educativo en presencialidad no sea reproducir los textos o reproducir los contenidos o reproducir los temas, sino sea resolver las dudas, las inquietudes, las dificultades de aprendizaje sobre unos aspectos específicos que tengan los estudiantes. Eso es lo que yo por eso he insistido mucho en que nos acerquemos al concepto del el aula invertida o el flipped learning, que podemos en este contexto recuperarlo y puede ser un instrumento metodológico muy importante. Otra cosa que logramos colocar ahí, que es una ganancia de este proceso, de esta pandemia, es los proyectos pedagógicos integrados, integrales, integrados. Ahí hay una ganancia importante. Volvimos a retomar esa discusión sobre proyectos pedagógicos y los diseños curriculares de proyectos pedagógicos. Otra ganancia,
los proyectos pedagógicos integrando competencias de diferentes áreas. La integración curricular a través de los proyectos pedagógicos también es una ganancia que tenemos, entre otras cosas. Bueno, otra ganancia importante es los docentes adquiriendo sus competencias digitales docentes, y los docentes ya manejando una serie de instrumentos tecnológicos que son muy importantes para el proceso educativo. Eso es una ganancia y hay que mejorarlo porque los docentes adquirieron sus competencias digitales muy intuitivamente, a fuerza de necesidad de cómo yo aprendo a manejar Zoom, yo cómo aprendo a manejar el Quizlet, bueno, toda esta cantidad de instrumentos que la tecnología nos brinda. Entonces, eso es intuitivo. Ahora lo que tenemos que hacer es mejorar la formación y la utilización didáctica de esos instrumentos. Me parece que es otra de las grandes ganancias. Digamos que en general hay pérdidas de aprendizaje y rezago también, pero también la pandemia nos entregó muchas ganancias. Nos evidenció la crisis de la escuela. Yo creo que otra de las grandes cosas que nos aporta la pandemia es la escuela ha venido en crisis. Y tan ha venido en crisis que no pudo. La escuela en términos sociales, en términos de institución social, está en crisis y no ha logrado responder a las realidades de los jóvenes o a las realidades de los estudiantes y de los niños. Esta pandemia pues nos evidenció eso. No pudimos responder, porque si hubiéramos podido responder, digamos que los resultados hubieran sido un poco diferentes, sin negar pues el problema de la desigualdad social. Y definitivamente otra ganancia es que nos colocamos ahí, nos colocamos frente a nuestra realidad social, que estaba tal vez disfrazada, estaba tal vez eh, llena de cortinas propias o que montan los reality shows, que montan los partidos de fútbol, que montan la más media. Nos dimos cuenta que nosotros somos una sociedad totalmente, absolutamente desigual, absolutamente inequitativa, y eso se refleja en el proceso educativo. Esas son las ganancias, pero evidentemente, pues, en términos del aprendizaje de nuestros estudiantes hubo pérdidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo que tenemos que es la propuesta y un poco la reflexión que estamos haciendo nosotros. Hombre, lo primero que tenemos que hacer es saber qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió con los aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo hacemos eso? Pues a través del diagnóstico. Es necesario diagnosticar el rezago del aprendizaje. Y ese diagnóstico tiene varios niveles. Un diagnóstico individual, claro, es necesario saber cada muchacho cómo está, indiscutiblemente, porque todos tienen como todos tienen condiciones diferentes, han podido tener diferentes desarrollos de sus procesos en estas épocas de pandemia, en estas épocas de educación remota o de educación de aprendizaje en casa, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, hay que diagnosticar individualmente el rezago, y eso lo tenemos que hacer. Pero también hay que diagnosticar grupalmente o colectivamente el rezago. Los estudiantes de primerito, si me permiten, ¿cuál es el rezago de los estudiantes de primerito? Los estudiantes de cuarto, ¿en qué aprendieron y qué dejaron de aprender? ¿Cómo están, no es cierto? Y también hay que caracterizar o diagnosticar el rezago en términos institucionales. Y cuando hablo en términos institucionales, que la institución educativa se ponga al frente o de frente a mirar qué sucedió con sus estudiantes. Bueno, qué sucedió con sus estudiantes de primaria, qué sucedió con sus estudiantes de secundaria y qué sucedió con sus estudiantes de media. Entonces, para mí esos son los tres tipos de diagnósticos que hay que avanzar. No son diferentes, simplemente son complementarios. Podemos utilizar instrumentos y pues de hecho hay dos instrumentos que la política pública del Ministerio de Educación pone a disposición, ha puesto a disposición de los establecimientos educativos para diagnosticar el rezago. Uno es la estrategia de evaluar para avanzar y dos, como lo citábamos en la intervención de la ministra, la aplicación nuevamente de las pruebas saber tercero, quinto, séptimo y noveno. Diagnosticamos el rezago y para diagnosticar el rezago, que tiene que ser individual, una visión individual, una visión grupal por grado y una visión institucional por nivel para saber cómo estamos. Entonces, utilizamos primero, o más bien nos dotamos de ese instrumento que creó
que creó la política pública, que creó el Ministerio de Educación Nacional, que fue que es la estrategia de Orar para Avanzar. Muy importante la estrategia de Orar para Avanzar. La estrategia de Orar para Avanzar, lo hemos dicho en varias ocasiones, no es una evaluación para conocer qué aprendieron los muchachos. Eso no es la estrategia de Orar para Avanzar. La estrategia de Orar para Avanzar es una herramienta para diagnosticar qué se dejó de aprender. Fíjense que el enfoque es diferente. Aquí no vamos a evaluar qué aprendieron los muchachos y a calificar sobre de 1 a 5, de 1 a 10 y saber quién pasó y quién no pasó. No, aquí la estrategia lo que busca es identificar qué se dejó, cuál es la pérdida, cuál es el rezago del aprendizaje, qué se dejó de aprender. ¿Ok? Y es muy importante meternos en la lógica de construcción de la estrategia para avanzar, y nuestros tutores tienen un gran papel muy importante, y es, señores tutores, tienen que manejar perfectamente y acompañar a los docentes en cómo se aplican los instrumentos de Evaluar para Avanzar, pero sobre todo cómo se interpretan los resultados de la aplicación de la estrategia. La interpretación de resultados no es saber definir qué aprendió y quién aprendió, no, es qué se dejó de aprender y cómo está ese proceso. Entonces es diagnosticar el rezago, y la estrategia de Evaluar para Avanzar tiene unas mallas de interpretación de resultados muy valiosas. Yo creo que son muy bien diseñadas, han sido muy bien diseñadas y van a servir si los docentes analizan esta estrategia, pero sobre todo estas mallas, estas matrices de interpretación de la estrategia de interpretación de los resultados, de interpretación pedagógica de los resultados de la estrategia para avanzar, se van a dar cuenta y van a evidenciar claramente cómo están sus estudiantes en términos de sus pérdidas de aprendizaje, de qué fue lo que dejaron de aprender. Entonces me parece que eso es muy importante. Aquí hay un papel, entonces vuelvo y repito, de los tutores y de los docentes, apropiarse de la estrategia. No es aplicar la estrategia, es decir, aquí no se trata de aplicar los cuadernillos solamente, es de mirar los cuadernillos, aplicar los cuadernillos, conocer en qué consiste la estrategia y sobre todo abordar la lectura de los resultados. Creo que es lo más importante. Lo más importante de la estrategia no es aplicar la prueba o los cuadernillos, no, es interpretar los resultados, porque eso le va a dar al establecimiento educativo un diagnóstico, una imagen de qué fue lo que sucedió, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer posteriormente el abordaje de todo lo que es la flexibilización curricular y, bueno, todos los procesos que tenemos que avanzar. Entonces, primer elemento, diagnosticar el rezago a través de la estrategia de Evaluar para Avanzar. Si desafortunadamente el colegio no vio la importancia de participar en la estrategia de Evaluar para Avanzar, pues tiene que construir él mismo unos instrumentos internos para diagnosticar el rezago. Entonces, el mejor consejo que uno les puede dar a los establecimientos es: péguense de la estrategia de Evaluar para Avanzar, trabajen en la estrategia de Evaluar para Avanzar, y a partir de ahí apliquen lo que puedan aplicar. Los cuadernillos están a disposición de todo el mundo. Tenemos expertos en la estrategia de Evaluar para Avanzar, que son los señores tutores. Entonces, señores directivos docentes, apóyense, señores Secretaría de Educación, apóyense en el equipo de tutores que saben y conocen, han sido formados en la estrategia de Evaluar para Avanzar y en la lectura pedagógica de los resultados de la estrategia. Y lo segundo es, hay que acercarse a los resultados de las pruebas Saber 3, 5, 7 y 9. Porque estas pruebas sí están construidas desde la lógica de qué fue lo que se aprendió, de la evaluación de los aprendizajes. Entonces, fíjense que las dos son complementarias. No es utilizar una y la otra, no. La una nos identifica el rezago y la otra nos identifica los aprendizajes. Las dos son complementarias. Entonces, utilizando estos dos insumos, estas dos grandes elementos, pues grandes metodologías, son insumos que tiene que tener el establecimiento educativo para establecer qué va a hacer de aquí en adelante. Entonces, primero, nos ponemos de acuerdo en que hubo pérdidas de aprendizaje. Segundo, es necesario identificar la pérdida, identificar el rezago. Y esa identificación de rezago tiene que ser individual, tiene que ser grupal y tiene que ser institucional. Esos son los escenarios de identificación del rezago. Tercero, para diagnosticar el rezago
tenemos que aplicar instrumentos, tenemos que tener información, esto no es lo que nos imaginamos, tenemos que tener evidencias de eso, evidencias construidas técnicamente, científicamente y con una fortaleza metodológica. Y esos instrumentos son evaluar para avanzar y los resultados de las pruebas, la estrategia de evaluar para avanzar y los resultados de las pruebas Saber 3, 5, 7 y 9. Entonces, vuelvo y repito, en este momento los consejos académicos deben estar no pensando en quién pasa y no pasa, es pensando, bueno, analicen los resultados de las pruebas, analicen qué es lo que está sucediendo con los estudiantes, ¿ok? Entonces, ese sería como el primer gran paso que tendríamos que dar en el establecimiento educativo. No discutamos qué fue lo que pasó, quién pasó el año, quién no lo pasó, ya eso es una realidad. Discutamos si nos pusimos de acuerdo en que hubo pérdida de aprendizaje, discutamos cómo diagnosticarlo y miremos los resultados. Pero la pregunta es ¿para qué? No sé, Sandrita, si hay algunas inquietudes aquí en este punto. Y me recuerdas del tiempo, porque yo les cuento que yo no sé en qué hora estoy. Son las 11:07, sí señor, hay unas intervenciones. Bueno, tenemos la intervención de la docente Nancy Pérez, que nos cuenta que al retomar el año escolar en presencialidad es necesario retomar los aprendizajes básicos del año anterior, no solo para diagnosticar, sino reforzar esos aprendizajes básicos. Ella también nos hace otro comentario que dice que se podría decir que esa reestructuración de los aprendizajes debe venir en un replanteamiento curricular desde el MEN, dada la situación de pandemia. Solo así oficializando los currículos educativos. Interesante eso, pues vamos a dejarlo aquí. Es el ministerio el que tiene que orientar. Bueno, es decir, luego este país no está descentralizado en términos del curricular, en términos de los proyectos educativos institucionales, pero dejémosla ahí. Ahorita no sé qué otros comentarios haya. Tenemos también la participación de la docente Brigitte Morales, que nos dice que el punto de partida son los resultados de la estrategia de evaluar para avanzar, la flexibilización curricular en torno a las realidades evidenciadas en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces ella está más o menos en línea a lo que se está planteando en este momento. La docente Margie también nos comenta que los resultados de las pruebas evaluar para avanzar son un insumo para esos ajustes pertinentes, entonces están de acuerdo con la prueba de evaluar para avanzar como una estrategia para fortalecer los procesos de aprendizaje. Hablemos siempre de la estrategia, no hablemos de la prueba porque de la estrategia. Termina siendo una prueba, sí, pero es más una estrategia para identificar el rezago. Pero no solamente bueno, para avanzar, creo que aquí también tenemos que retomar los resultados de las pruebas Saber 3, 5, 7 y 9, ¿no es cierto? Y también es un elemento que debemos tener en cuenta. Cuando creo que Nancy habla, la primera intervención habla de hay que flexibilizar, hay que hacer ajustes curriculares. Sí, yo creo que esa es la siguiente reflexión. Hay que hacer ajustes curriculares. Pero la pregunta es, ¿corresponde al Ministerio de Educación Nacional hacer eso? La respuesta desde la norma es no le corresponde al Ministerio de Educación Nacional. Al Ministerio de Educación Nacional lo que le corresponde es dar orientaciones generales, establecer la política. Pero quien hace el ajuste curricular es el establecimiento educativo, porque además es el escenario de autonomía del establecimiento educativo. Recordemos que en nuestro país el currículum es presuntamente descentralizado, ¿no es cierto? Y tiene su expresión en los proyectos educativos institucionales. Entonces, no es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación tiene que ayudar, tiene que apoyar, tiene que dar directrices sobre esta reflexión. Pero esta reflexión es una reflexión que tiene que ser abordada en el establecimiento educativo desde su proyecto educativo institucional, desde sus formulaciones curriculares y desde sus planes de estudio, ¿no es cierto? Y por supuesto desde sus procesos de evaluación y promoción, o sobre todo de sus sistemas institucionales de evaluación y promoción. Entonces, creo que es desde ahí que tenemos que ver. El ministerio no va a resolver en términos específicos, en términos reales, en términos concretos, lo que la institución educativa X tiene que resolver con sus estudiantes. No puede resolverlo, porque son casos absolutamente particulares, son situaciones absolutamente particulares
que obedecen a las realidades de los establecimientos educativos, que obedecen a las realidades de los contextos de esas instituciones y, por supuesto, de las realidades de las familias y de los estudiantes y de los docentes. ¿Por qué? Porque es que cada establecimiento educativo dio un tipo de respuesta a la pandemia, a la educación y aprendizaje en casa, a la educación remota. Las respuestas fueron diferentes, no siempre fueron las mismas respuestas. Entonces, si las respuestas fueron diferentes de cada establecimiento educativo, además porque así lo dijo el Ministerio de Educación Nacional en las directivas ministeriales y las circulares, los establecimientos educativos deben priorizar aprendizajes y cada establecimiento educativo desarrolló su proceso de priorización de aprendizajes. Los establecimientos educativos deben reforzar los procesos de aprendizaje en casa con la construcción de estrategias pedagógicas flexibles. Eso me parece que fue muy importante recuperar, y las circulares recuperaron eso, de que los quehaceres curriculares o los planteamientos curriculares de los establecimientos educativos se concretan en estrategias pedagógicas. Y en el caso de la pandemia, dijo el Ministerio de Educación, en estrategias pedagógicas flexibles. Cada establecimiento educativo dio una respuesta específica a sus estudiantes y a sus comunidades. Entonces, la respuesta que tenemos que dar ahora tiene que ser institucional, claro. El ministerio va a dar respuestas, va a dar orientaciones, perdón, va a desarrollar apoyos, pero la respuesta sí es institucional. No esperemos a que el ministerio nos resuelva el problema específico, porque es un problema de la institución educativa. Entonces me parece que, y en el marco de su país, yo creo que eso sí es muy importante resaltarlo aquí. La respuesta se da desde el establecimiento, se debe dar desde el establecimiento educativo, se debe dar en el marco del PEI y fundamentalmente debe afectar el sistema institucional de evaluación y promoción de estudiantes. Fíjense que ahí están como los tres elementos centrales. Y eso tiene que ver con la construcción de los diferentes, o la reconstrucción, rediseño y reformulación de los diferentes planes de estudio y, por supuesto, los planes de área, en donde una sugerencia importante es dejemos de hablar tanto de actividades por áreas y dejemos de hablar tanto de asignaturas, las áreas hablarlas a partir de las asignaturas y empecemos a hablar de las áreas, o continuemos hablando de las áreas desde los proyectos pedagógicos integrados que nos permitan integrar áreas, porque aquí también pues hay un problema que tiene que ver con el tiempo, que creo que esa es la siguiente reflexión. La siguiente reflexión es, bueno, hay rezago, identificamos el rezago, etc. Dime. Qué pena, es que la profe Nancy aclara un poco la idea anterior, entonces ella nos cuenta que teniendo en cuenta esas necesidades educativas y tecnológicas que salieron a la luz tras la pandemia, sean aportes para el mejoramiento de la educación en Colombia. Entonces, que hace referencia más a la parte tecnológica, el apoyo del Ministerio de Educación. Ah, no, por supuesto, en eso sí tienes toda la razón. Creo que el resultado, otra de las cosas que nos dio esta pandemia, los regalos que nos dio esta pandemia, fue colocar también la discusión sobre, hay un derecho a la conectividad, hay un básico de cada ciudadano nuestro, cada ciudadano colombiano tiene un mínimo básico fundamental de conectividad, cada ciudadano tiene que tener un acceso mínimo a una conectividad mínima. Eso se tiene que tornarle un derecho, pues tan en derecho es, o debe ser tan derecho, y esa discusión debe plantearse, que si los establecimientos educativos no hubieran dado chips, es que se llama eso, las tarjeticas, pues, a cada padre, muy difícilmente los padres hayan podido siquiera conectarse. Entonces, fíjense, hay un derecho a una mínima conectividad, un mínimo vital, si me permiten el parafraseo, hay un mínimo vital de conectividad para cada ciudadano. Fíjense que eso es eso surgió en esa pandemia, ¿no es cierto? De recursos del Estado se tuvo que pagar la conectividad de algunos hogares que no tenían cómo, de muchos hogares además, ¿no es cierto? Nosotros veíamos el año pasado como, inclusive este año, como recursos destinados del Fondo de Emergencias a los fondos de servicios educativos fueron destinados a comprar chips, a comprar conectividad. Entonces, eso es algo, además de la necesaria conectividad, es decir, el retraso de conectividad de las zonas rurales es brutal en este país. Y bueno, ya ustedes saben lo que sucedió con esos
recursos que destinó el Estado o el gobierno para la supuesta conectividad rural. Es decir, por eso es doblemente criminal lo que sucedió, pero no me voy a detener ahí. Entonces, el siguiente aspecto que hay que discutir es el tiempo. Y cuando hablo del tiempo es, bueno, ¿cuánto tiempo necesitamos? La recuperación, la remediación, como decían allá, o la recuperación de los aprendizajes perdidos, se tienen que dar en términos del tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para recuperar los aprendizajes? Entonces, algunas respuestas que ya están dando unos establecimientos educativos, unos rectores, unos docentes, dicen, no, el tiempo que necesitamos son 4 semanas. Lo que se dejó de aprender en 2 años, que fueron los de pandemia, realmente 2 años académicos, lo que se dejó de aprender lo vamos a nivelar y a recuperar en el primer semestre o en el primer mes del año. Entonces, todos nos vamos a dedicar a hacer nivelaciones. Esa es una respuesta en términos del tiempo. 2 años se recuperan en un mes, o en 2 semanas, o en un bimestre. La pregunta es, ¿eso es posible? Y hay que cuestionarnos. De aquí se trata de remediar de hacer remediaciones, de hacer nivelaciones. Por eso este gráfico que tenemos aquí enfrente, que nos permite como estructurar eso en términos del tiempo. Porque si la respuesta es nivelemos en un mes, pues ya resolvimos el problema. Nivelamos en un mes y aquí no ha pasado nada. Los muchachos que hicieron segundo y tercero en estos 2 años, en el primer mes que están haciendo su grado cuarto, nivelan y ya continúan desarrollando los contenidos o las competencias del grado cuarto durante los siguientes 9 meses de actividad académica. Esa es la respuesta más sencilla. Y se acabó, no pasó nada aquí, ya todos estamos bien. Pero esa no es la respuesta. Porque eso no es cierto. Yo no puedo recuperar 2 años de pérdida de aprendizaje en un proceso de nivelación de un mes. Eso, bueno, ustedes son expertos pedagogos, yo creo que no. Entonces tenemos que colocar esto realmente en términos de tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita para recuperar 2 años de pérdida, 2 años académicos? Sí, académicos es el nombre. 2 años académicos, ¿cuánto tiempo se necesita? Entonces, la respuesta se tiene que dar en términos de cómo está organizado curricularmente nuestro país. Entonces, recordemos que nuestro país está organizado en términos de estándares, está organizado por ciclos, por niveles y ciclos, ¿no es cierto? Entonces, existe el nivel de básica secundaria, perdón, el nivel de básica se divide en 2 niveles, primaria y secundaria. La primaria tiene 2 ciclos. El primer ciclo es primero, segundo y tercero. El segundo ciclo es cuarto y quinto. La secundaria tiene 2 ciclos. El primer ciclo es 6 y 7. El segundo ciclo es 8 y 9. Y tiene el siguiente nivel es media, que tiene 2 años, que es 10 y 11, o 2 ciclos, ¿sí? Es lo que llaman así. Entonces, fíjense cómo si un muchacho, por ejemplo, inició el grado primero o ingresó al sistema en plena pandemia, es decir, el año 2020, pues y cursó primero y segundo en pandemia. Es decir, no logró avanzar en las competencias. Y tendría el grado tercero, un año en el grado tercero, para formarse en esas competencias. Muy difícilmente, a pesar de que estas competencias se diferencian en términos de sus grados de profundización, muy difícilmente lo que voy a hacer en 3 años lo puedo organizar en 1. Entonces yo tendría que, este muchacho que entra en tercero, recibirlo en tercero y ajustar el proceso curricular, su proceso curricular, ajustarlo para que cuando una vez termine tercero e ingrese al siguiente ciclo de la primaria, que es cuarto y quinto, pues continúe en este proceso de formación, de adquisición, de construcción de competencias del primer ciclo de la primaria y avance también
en la construcción de competencias del segundo ciclo de la primaria. Es decir, que el muchacho que hizo primero y segundo en pandemia tendría 2 años, obtendría 1 año que sería el grado tercero y tendría 2 años más que sería el grado cuarto y quinto para completar las competencias, los aprendizajes del ciclo del nivel de básica primaria. ¿Ok? Entonces, en este caso, el ajuste curricular es de 3 años. ¿Sí me hago entender? Entonces, el muchacho que va a transitar tercero, cuarto y quinto, pues tiene que desarrollar competencias de primero, segundo, tercero y cuarto y quinto en 3 años. Tercero, cuarto y quinto. De la misma manera, el muchacho que transitó segundo y tercero en este proceso de pandemia, pues ingresa el próximo año al segundo ciclo de la primaria, cuarto y quinto. Pero no logró avanzar en estos procesos del primer ciclo de la primaria. Entonces, el ajuste curricular para los muchachos que ingresan al segundo ciclo de la primaria es de 4 años. Me explico. Tienen que desarrollar las competencias de segundo, tercero, cuarto y quinto, no solamente en cuarto y quinto, sino también en el primer ciclo de la básica secundaria. Entonces, el ajuste curricular para estos muchachos no es de 3 años, sino es de 4 años. Entonces, lo que tenían que ver en 6 años lo van a ver aquí en 4 años. ¿Ok? En el segundo ciclo de la secundaria, de la primaria, y en el primer ciclo de la secundaria. Y siguiendo con esa reflexión, los muchachos que terminaron su ciclo de primaria, cuarto y quinto, lo hicieron en pandemia, pues tienen que desarrollar las competencias del segundo ciclo de la primaria y de toda la básica secundaria, del primer y segundo ciclo, en 4 años. Es decir, que tiene que hacerse un proceso de reestructuración entre los 2 ciclos de la básica secundaria, ciclo 1 y ciclo 2, incorporen competencias del segundo ciclo de la básica primaria. Lo que quiere decir es que aquí el reajuste curricular también es de 4 años. O la reorganización curricular también es de 4 años. Y seguimos con esa misma lógica, los muchachos que en pandemia hicieron sexto y séptimo, pues el reajuste curricular tiene que ser de 4 años y tienen que abordar el desarrollo de sus aprendizajes y sus competencias del primer ciclo de la primaria en el segundo ciclo de la secundaria, pero del primer ciclo de la secundaria, en su segundo ciclo de la secundaria, octavo y noveno, y en la media. Entonces son 4 años, ¿ok? Los muchachos que egresan de la básica secundaria, de que hicieron octavo y noveno, o hicieron el segundo ciclo de secundaria en pandemia, en educación remota, solamente van a tener 2 años. Van a tener la media para desarrollar sus competencias de octavo y noveno y sus competencias de la media, ¿ok? Y el problema más grave es los muchachos que hicieron décimo y 11 en educación en casa, educación remota. Ellos ya están graduados de educación media. ¿Quién resuelve ese problema? No podemos resolverlo nosotros, porque ya ellos salen de la educación preescolar básica de media, salen de la educación educativa. Entonces, este es un debate que tiene que llevarse a la educación terciaria. Las universidades, las instituciones técnicas y tecnológicas deben ser conscientes que van a recibir el próximo año estudiantes que no vieron laboratorios de química, laboratorios de física, trigonometría, qué sé yo. ¿Ok? Entonces tienen que ajustarse curricularmente también las universidades o harán semestres de integración, bueno, qué sé yo, no tengo esa respuesta porque no conozco la dinámica de la educación terciaria o sobre todo la educación universitaria. Entonces fíjense que en términos del tiempo, los ajustes curriculares que tienen que hacer el establecimiento educativo están entre 3 y 4 años. Es decir, que para resolver el problema o para dar una respuesta más bien, del problema de la pérdida del aprendizaje y el rezago del aprendizaje, tenemos los siguientes 4 años. Entonces hay que hacer ajustes curriculares los siguientes 4 años, flexibilizar curricularmente los siguientes 4 años. Esto no se resuelve con un semestre de nivelación. No sé si he logrado hacer visible esta reflexión, no es fácil, no logré como construir un esquema gráfico de otra manera que me permitiera concretar la idea en el sentido de, mire, los consejos académicos deben abordar esta discusión.
Este año en las semanas de evaluación institucional, el próximo año en las semanas de evaluación institucional, esta es la discusión central. ¿Cómo vamos a reorganizarnos curricularmente para que, por ejemplo, en el primer ciclo de la secundaria abordemos competencias de sexto y séptimo, pero también competencias de cuarto y quinto? Eso hay que resolverlo. Y no lo resolvemos durante el primer mes, lo resolvemos durante los siguientes, durante esos 2 o 4 años, ¿no es cierto? No sé si hay aquí preguntas, me gustaría escuchar porque este es el planteamiento central de la conversación. Pues tenemos una reflexión Claro. de parte de la orientación docente del Instituto Miguel Sánchez Sinestrosa. Nos comenta, es necesario la articulación real con los DBA, no solo en función de entregar algo, paréntesis, por ejemplo, tabletas para un aula en donde no funciona en ocasiones la red de internet y más en el sector rural, cierra paréntesis. Otro comentario de ella misma, que hizo 3 comentarios, sino en garantizar el acceso global a la información y ello no está por fuera de la garantía en la conectividad. Nos comenta también, así realmente podemos empezar a proyectar comunidades de conocimiento y dinamizar aún más el proceso de aprendizaje. Sí, por supuesto, todo eso tiene que ver con conectividad, con acceso a los medios virtuales, claro, todo eso tiene que ver, la educación y el sistema educativo tiene que avanzar, tiene que evolucionar hacia allá, obligatoriamente, es decir, que aquel establecimiento educativo que logró ganar en utilizar sus plataformas, sus LMS, en hacer seguimiento virtual o más bien seguimiento a través de plataformas, en enviar guías, en todo esto que se ganó no se puede perder. No se puede perder. Supone, pues por supuesto, supone conectividad, acceso a tecnofactos, aparatos tecnológicos, tabletas, computadores, smartphones, etcétera. Claro que sí, pero lo que no podemos hacer, ese sería, pues digamos, ahí sí sería perder del todo 2 años. No debemos volver a lo que estábamos haciendo hace 2 años, que eso es lo que queda cuestionado. Lo que queda cuestionado es la educación regular tradicional, la educación directiva, la educación bancaria, como lo llamaba Freire, ¿no es cierto? Es decir, eso quedó totalmente revaluado. Y los docentes ganaron, vuelvo y repito, ganaron en experiencia, en construcción o en diseñar experiencias o procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso lo ganaron los docentes. Entonces nosotros no podemos volver. ¿Supone la disposición de medios? ¿Supone la disposición de conectividad? Claro que sí lo supone. Pero digamos que no puede ser ese un obstáculo para que la institución educativa no avance en su proceso, ¿no es cierto? Sino debe ser sobre todo un requerimiento de la política pública, que tengamos todos estos elementos. Entonces, para cerrar esta reflexión del tiempo, el ajuste curricular que se tienen que dar es, en términos de tiempo, la propuesta es que sea por lo menos en básica primaria, en el primer ciclo tiene que ser de 3 años y en el resto de procesos tiene que ser de 4 años. Efectivamente, entonces sería más o menos la institución educativa tiene que empezar a reestructurar sus currículums, flexibilizar sus currículums, reestructurar sus planes de estudio para un periodo de 4 años, es decir, en el caso, por ejemplo, del segundo ciclo de la básica primaria y el primero y segundo ciclo de la básica secundaria, hacer en 4 años lo que se debería haber abordado en 6 años. Eso es un poco lo que... Y no se trata de hacerlo secuencialmente, sino hacerlo más integralmente, más transversalmente. Y lo otro, bueno, los DBA, aquí estamos hablando, recordemos que los DBA no son referentes, los DBA son instrumentos interesantes que nos permiten visualizar, pero aquí el referente son los estándares, que realmente son los que nos establecen a nosotros los elementos propios pues, del grado de desarrollo de las competencias que queremos adquirir en cada ciclo. La dificultad no. Los DBA vienen es por grados. Aquí nuestra reflexión lo estamos haciendo fundamentalmente por ciclos, de acuerdo a cómo está establecido en los estándares. Pero bueno, ¿cuáles son los instrumentos
a los que debemos recurrir, a los que creemos que debemos recurrir para desarrollar esto. Aquí creo que haciendo una discusión esta semana, este fin de semana con unos compañeros del programa sobre este planteamiento. Lo primero que se mueve alrededor de todo esto es el proyecto educativo institucional. Definitivamente es una oportunidad. Definitivamente es una oportunidad para que se revise el proyecto educativo institucional. ¿Qué es lo que realmente, cuál es la pertinencia del proyecto educativo institucional? Creo que también la pandemia nos entregó como esa tarea, la tarea de definir, evaluar cómo está nuestro proyecto educativo institucional, si definitivamente tenemos un proyecto de cuestión institucional que es meramente formal, unas formulaciones generales que nada tienen que ver con la realidad. Entonces yo creo que eso es lo primero que queremos resolver ahí. Todo esto tiene que ser en términos de el replanteamiento o la revisión, algunos hablan de recontextualización del proyecto educativo institucional. Digamos que eso es lo primero que tenemos que avanzar. Pero bueno, en ese contexto del proyecto educativo institucional, entonces el concepto que se mueve es el concepto de flexibilización curricular. Es decir, debemos abordar de cómo es posible que yo haga en 6 años, pero haga en 4 años lo que tengo que hacer lo que tiene que hacer en 6 años. Digamos que colocándolo en términos simples, es eso lo que vamos a hacer en términos del desarrollo de competencias. ¿Cómo hago yo en 4 años lo que tiene que hacer en 6 años? ¿O cómo hago yo en 3 años lo que tiene que hacer en 5 años? ¿No es cierto? Eso, en términos curriculares, eso es lo que tenemos que resolver. Y el instrumento de la flexibilización curricular. Y el instrumento de la flexibilización curricular tiene que ver pues, con la definición de los planes de estudio, ya no de las priorizaciones curriculares, sino de las articulaciones curriculares, ¿no es cierto? Y eso nos lanza a tres grandes soportes de esa flexibilización curricular. Pues indiscutiblemente tenemos que volver a retomar las áreas básicas y fundamentales y la formulación de las competencias desde las áreas básicas y fundamentales. Y eso tiene que ver, pues, indiscutiblemente con los estándares, pero también con los lineamientos particulares o específicos por áreas obligatorias y fundamentales. Sí, hay que retomar, a veces uno presiente que los docentes han olvidado la formulación de estándares, pues porque se concentran mucho en los DBA y han olvidado también cuál es el planteamiento de los enfoques curriculares de las áreas básicas y fundamentales, ¿no es cierto? Y las competencias que se construyen. Tenemos que volver a eso para lograr responder al rezago desde la flexibilización curricular. Hay que volver a los planteamientos de las áreas básicas y fundamentales y a los estándares básicos de competencias. Y eso nos tiene que permitir dotarnos del segundo instrumento, herramienta fundamental de la integración curricular. No seguir hablando de competencias, de planes de asignatura, de trabajos individuales por asignatura, no. Aquí tenemos que empezar a hablar de integración curricular. El elemento central de la flexibilización curricular es la integración curricular. Y esa integración curricular pues tiene instrumentos, o tiene metodologías, o tiene formas de ser abordado. Una de ellas, y la fundamental, es el trabajo por proyectos pedagógicos integrales, integrados e integradores. Los proyectos pedagógicos, como los definen los lineamientos finales de procesos curriculares, buscan fundamentalmente la integración de áreas. Los proyectos pedagógicos integrales buscan fundamentalmente que diferentes competencias de áreas se integren en la resolución de problemas. Entonces aquí tenemos el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en los escenarios, bueno, en fin, ustedes conocen mucho más. Tenemos muchísimos instrumentos, muchísimas metodologías que tienen como fundamento la integración curricular y los proyectos pedagógicos. Entonces la respuesta para nosotros sería esa. No seguir hablando de asignaturas, no seguir hablando de meros planes de aula por asignaturas, sino empezar a hablar mucho más fuertemente, y eso nos lo dio la pandemia, mucho más fuertemente de proyectos
pedagógicos integrados e integración de áreas. Integración de competencias de áreas en la resolución de problemas o en la construcción de proyectos. Y eso tiene dos basamentos centrales, que son los lineamientos generales de procesos curriculares. Y ahí en ese documento hay una formulación clara de qué es lo que se busca, en términos del proceso educativo en nuestro país. Y por supuesto los lineamientos por áreas obligatorias y fundamentales y los estándares básicos de competencia. Ese es nuestro recurso y nuestro marco conceptual, digámoslo así, para desarrollar estos procesos de flexibilización curricular alrededor de la integración y los proyectos pedagógicos. Y por supuesto, sin lugar a dudas, superar la evaluación sumativa, la evaluación cuantitativa e incorporar los elementos de la evaluación integral formativa, ¿no es cierto? Esos serían como los elementos que deberíamos abordar nosotros, o las discusiones que deberíamos abordar para poder dar respuesta a esta reestructuración curricular, que hoy, me repito, tiene unos marcos temporales de entre 3 y 4 años. Y como último elemento, todo esto soportado en la necesaria sistematización de las prácticas pedagógicas, que creo que eso fue un logro del programa Todos Aprender este año. Se logró, se ha puesto nuevamente en discusión, en el escenario de la discusión pedagógica, la obligatoriedad o la necesidad de sistematizar las experiencias y las prácticas pedagógicas, lo que nos permite mejorar las prácticas pedagógicas, recuperando, por último, la esencia de la profesión docente, la esencia del quehacer docente, que tiene que ver con la pedagogía, con la metodología y la didáctica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy centrados en la didáctica, muy centrados en la elaboración de secuencias didácticas, pero nos olvidamos que las secuencias didácticas obedecen a la construcción o al diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esos procesos, pues indiscutiblemente, tienen que ver con un concepto pedagógico, tienen que ver con un diseño metodológico. Entonces, de alguna manera, nos concentramos en la guía. Cuando hablamos de la didáctica, por ejemplo, nos concentramos en la guía, sin lograr entender que eso que uno expresa en la guía, que puede ser una guía con una duración temporal de una semana, un mes, un periodo, qué sé yo, o también lo define eso lo define es el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sigamos abordando la guía como instrumento didáctico, pero no nos olvidemos que eso obedece a un diseño metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje, y ese diseño metodológico tiene que obedecer a una integración curricular, tiene que obedecer a una integración de áreas básicas y fundamentales y competencias de áreas básicas y fundamentales, y eso obedece a una concepción de proyectos pedagógicos integrados. Entonces, de alguna manera, lo que queremos significar aquí es que debemos abordar la revisión del proyecto educativo institucional, construir elementos de flexibilización curricular que me integren competencias de las áreas básicas y fundamentales alrededor de proyectos pedagógicos integrados que estén soportados en los lineamientos y en los estándares, y que tengan como elemento de evaluación la evaluación integral formativa. Eso sería como la propuesta o la reflexión que tendríamos que plantearle a todos los docentes para que intenten encontrar vías de resolución de este rezago educativo o de este rezago de aprendizaje. Es eso en general lo que queríamos plantearles como una reflexión inicial. Vuelvo y repito, pongámonos de acuerdo en que hubo una pérdida de aprendizaje, no sigamos discutiendo sobre a quién promover y a quién no promover, o promovámonos a todos o dejémonos a todos, así de sencillo. Centrémonos en la discusión de la caracterización y el diagnóstico del rezago y la pérdida de aprendizaje, y a partir de ahí hagamos esos diagnósticos individuales, grupales e institucionales, por nivel, por grado, como ustedes quieran. Cojamos los instrumentos, dotémonos de los instrumentos que nos ha entregado el Ministerio, como Evaluar para Avanzar y las pruebas Saber, y a partir de ahí desarrollemos replanteamientos curriculares y flexibilizaciones curriculares que nos permitan resolver
en términos de 4 años, nos permitan resolver la construcción de competencias y por esa vía superar las pérdidas de aprendizaje. En general, eso era el planteamiento que queríamos hacerles con las compañeras de la CDA de Tutores de Girón. Entonces, quedamos a tu disposición para cerrar con las preguntas. Vale, sí, señor. Tenemos varias preguntas en este momento. Bueno, voy a empezar por la pregunta de la docente Brigitte, que nos dice que cada grado, según lo expuesto, tiene 2 años de rezago, se va a 3 y 4 años para lograr avanzar con los aprendizajes de los nuevos grados a cursar. No logro entender la pregunta. Sí. Cada grado, según lo expuesto, tiene 2 años de rezago. No, cada grado no. No, cada grado no. No. Hay 2 años de rezago. Un grado es un año. Cada grado no. Hay 2 años de rezago. De cada estudiante tiene 2 años de rezago. Dependiendo en qué grado esté. Cada estudiante tiene 2 años de rezago. Si yo inicié la pandemia en grado segundo, pues tengo un rezago en competencias de segundo y en competencias de tercero. Eso lo tengo que resolver. ¿Cómo? Redefiniendo curricularmente los procesos en el segundo ciclo de la primaria, del cuarto y quinto, y en el primer ciclo de la secundaria, sexto, séptimo. Entonces no son grados de... Cada grado no tiene 2 años, no. No sé si logré entenderlo. Creo que hacia allá estaba orientada la pregunta. Entonces ella dice, entonces se va a 3 y 4 años para lograr avanzar con los aprendizajes de los nuevos grados a cursar. Y de los anteriores, claro que sí. Claro que sí, es muy sencillo. Es decir, si yo arranco este año en sexto, entonces el proceso curricular, el rediseño curricular debe permitirle a ese estudiante y a esos estudiantes que ingresan hoy en grado sexto, debe permitirles construir las competencias de sexto, séptimo, octavo y noveno y también las competencias de cuarto, quinto. Fíjense que, y eso no lo vamos a hacer en términos de cada, entonces en el primer semestre hacemos cuarto, en el segundo semestre hacemos quinto, el siguiente año en el primer semestre hacemos sexto, no es así, eso es abordar competencias de manera transversal a través de proyectos pedagógicos. También tenemos... No, qué pena, continúa. No, tranquilo. También tenemos la intervención de orientación, Miguel Sánchez Inestrosa, que nos dice, no es algo así como retomar el aprendizaje acelerado que incluso está planteado en la norma, en casos especiales como parte del proceso de flexibilización curricular, pero por cuestiones de la eventualidad de la pandemia aplicaría no solo para algunos casos, sino en términos generales en la institución educativa. Esa es una muy buena pregunta, una muy buena observación. Ojo, primero, los modelos de aceleración son modelos que están construidos para responder a fenómenos de extraedad. Aquí no hay extraedad. Aquí cada estudiante está cursando el grado que les corresponde según su edad. Entonces aquí no hay fenómeno de extraedad. Segundo, no es cierto que la norma permita nivelar a la población en general. La norma lo que permite es acelerar procesos para poblaciones especiales, en condiciones especiales. Y las poblaciones en condiciones especiales están definidas por la ley, que son, por ejemplo, la población del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, por ejemplo, la población, las personas privadas de la libertad. De que la norma tendríamos que modificar la norma, pero es que no es necesario modificar la norma. Aquí simplemente el establecimiento educativo tiene un instrumento que es el PEI, tiene un instrumento que es el currículum y tiene una realidad que es el rezago. Entonces lo que tienen que ajustar son sus procesos curriculares a esa realidad. No tiene que haber una modificación reglamentaria para abordar esta situación que se hace tanto en la modificación del PEI como en la reformulación curricular, como en la modificación del sistema institucional de evaluación y promoción. No se trata de nivelación, es decir, aquí no se trata de nivelar. Pues porque, ¿qué es nivelar? Nivelar simplemente es llevar rápidamente, nivelar y acelerar, simplemente es llevar a un grado de competencia según la edad a un estudiante. Pero es que este estudiante no está en extra edad,
Este estudiante cursó regularmente. Lo que pasa es que esos 2 años que cursó no se dio el aprendizaje que se esperaba, ¿no es cierto? Que es una situación diferente. Es una situación diferente. Entonces, lo que queremos aquí no es nivelar, lo que queremos aquí es resolver el rezago. Y el rezago se resuelve no nivelando, porque yo puedo nivelar en 2 meses, en 6 meses y listo, nivelo y después continúo. No, aquí tenemos que desarrollar los procesos curriculares propios del el ciclo en el cual el estudiante está matriculado el próximo año, primer ciclo de la secundaria, sexto, séptimo, abordando competencias del segundo ciclo de la primaria, de quinto, sexto. Entonces es un concepto diferente. No es aceleración porque no está respondiendo a fenómenos de extrada y no es nivelación, porque no es la situación de un estudiante, es la situación de un grupo de estudiantes frente a unos procesos específicos. Bien, tenemos otra participación. Nos dice que los docentes no hemos olvidado tener los estándares básicos de competencia como elemento y referente, pero desde los documentos propuestos por el MEN hay una cierta incompatibilidad. Hay muchos aspectos o aprendizajes planteados en ellos que no se contemplan en los DBA y se nos pide que la planeación se base en los últimos. El ministerio nunca ha pedido que la planeación se base en los DBAs, eso es un error de interpretación. El ministerio siempre ha dicho, aquí los referentes de calidad son los lineamientos generales de procesos curriculares, los lineamientos curriculares por áreas obligatorias y fundamentales y los estándares. Son los 3 referentes que no existen más. Los demás, los DBAs, las mallas, son instrumentos de apoyo, no son referentes de calidad. La planeación curricular no debe darse desde las mallas ni de los DBAs. La planeación curricular se debe dar desde los estándares, desde los lineamientos generales y los lineamientos por áreas. Eso es lo que siempre ha dicho el ministerio. Y lo hemos recalcado en muchos documentos. Ni las mallas ni los DBA son referentes curriculares, son instrumentos de apoyo. Son ejemplos, por decir algo, si me permiten el término. No te escuchamos, estás silenciada, Sandra Patricia. Gracias. La docente Franceli continúa comentando que el MEN en su aplicación del instrumento Prueba Saber lo hará de la forma establecida, igual para todos con base en los estándares básicos de competencia. Por supuesto, porque es diferente la estrategia de para avanzar. Las pruebas Saber tienen una connotación específica que es de valoración de las competencias, de las competencias, de lo que se aprendió, ¿no es cierto? Y la estrategia para avanzar tiene otro enfoque. Claro, son 2 referentes complementarios, son 2 instrumentos complementarios. No, aquí no se va, si por situaciones de la pandemia no sería correcto ni adecuado modificar el instrumento de evaluación, porque eso le hace perder validez. No, se aplica el instrumento y el instrumento simplemente nos va a dar una realidad. Y esa realidad va a hacer que no, pues aquí hubo grandes dificultades en los procesos de aprendizaje. Sobre eso debemos de partir. Y no esperemos buenos resultados. Una docente me envía una pregunta por el interno que es la siguiente. ¿Cómo abordar los proyectos pedagógicos en el aula en los grados superiores, 10º, 11, si no se cuenta con los espacios para acordar entre todos los docentes una meta de aprendizaje y a veces los aprendizajes específicos de esas áreas no son fáciles de articular con una misma propuesta? Sí, en general la construcción de proyectos pedagógicos es complejo, pero es sencillo de aprender, es sobre todo abordar la metodología. Lo que pasa es que nosotros pretendemos a veces construir los proyectos pedagógicos sin abordar una metodología de construcción. Hay metodologías de construcción de proyectos pedagógicos. En el país hay muchas experiencias, simplemente hay que recurrir a la documentación del Ministerio de Educación Nacional. Tiene instrumentos de integración curricular, hay documentos de integración curricular, 3 o 4 que yo conozca en este momento. Hay una forma de hacerlo, Yo aquí sugiero una cosa que a mí me ha dado resultado y es el banco de problemas. Es decir, los proyectos deben surgir mucho a partir de la resolución de problemas. Es decir, la realidad nos presenta problemas
que se resuelven es con múltiples competencias. Entonces uno debe identificar en la realidad los problemas para que en la elaboración del proyecto, a través de la resolución de problemas, uno integre competencias. Es decir, es que la vida a mí no me presenta un problema en donde yo aplico competencias matemáticas, o yo aplico la química, o yo aplico la física. No, la realidad me presenta problemas. Y los problemas, para resolver los problemas yo requiero competencias de múltiples áreas del conocimiento. Entonces, una estrategia importante es el banco de problemas, es mirar la realidad social, el entorno, la realidad del país, la realidad mundial, y plantearnos problemas como por ejemplo, yo siempre coloco el ejemplo del viaje a la Luna, por ejemplo, o el viaje a Marte, o pues ahí tú puedes perfectamente, y si hablamos de educación media, tú puedes hablar de física, hablas de química, el mero seguimiento, mire, el mero seguimiento a lo que está haciendo el rover Perseverance en Marte, que es lo que en este momento está haciendo la NASA. El rover Perseverance, ahí hay un proyecto grandísimo, porque es que estamos frente a nuevos conocimientos. El seguimiento a eso, el solo seguimiento. Explíqueme cómo llegó el rover Perseverance, o resuelva cómo va a llegar el rover Perseverance a Marte, por ejemplo. No, es creatividad. Hay metodologías para elaborar proyectos. Tenemos que no inventarnos nada en términos de las metodologías. Hay metodologías, tenemos que aprender las metodologías. Gracias. Tenemos una última pregunta de ¿Qué horas tenemos? Yo estoy perdido. Son las 11:52. Tenemos una última pregunta. Orientación docente, Miguel Sánchez Sinestrosa nos pregunta, para la propuesta pedagógica, ¿una manera podría ser construir una nueva malla curricular para transversalizar y priorizar competencias, estándares y lineamientos, en el sentido de poder integrar las diferentes áreas? Sí, claro. Necesariamente la respuesta me va a implicar a mí construir nuevas mallas, reformular mi plan de estudios en última instancia, reformular mi plan de estudios, ya no partir de las asignaturas, sino partir del enfoque de proyectos. Si yo parto del enfoque de proyectos, se me hace necesario reformular, entre otras, las mallas curriculares, y al abordar eso pues me va a permitir integrar competencias. Yo no sé si priorizar, porque es que la priorización de competencias fue una respuesta a la pandemia. Si en este momento ya no estamos priorizando aprendizaje, bueno, hablamos de, como lo mencionaba la directiva ministerial, en pandemia tuvimos que priorizar aprendizajes por las condiciones del aprendizaje en casa o la educación remota. En este momento ya no es posible priorizar competencias, priorizar aprendizajes. Aquí vamos avanzando, tenemos que avanzar en la construcción de los estándares básicos de competencias y las competencias definidas desde los referentes. Aquí ya no podemos hablar de priorización. Para este proceso de flexibilización curricular no vamos a hablar de priorización, pero sí vamos a hablar de integración de competencias, que es un poco diferente. Las de abordar las competencias de cuarto y quinto de primaria en procesos en sexto, séptimo, octavo y noveno, pues ahí te da a ti un proceso de integración de competencias y de reformulación de mallas curriculares. Es necesario, es absolutamente necesario. Con las mallas actuales no podemos abordar este proceso. Bien, con esa intervención entonces finalizamos el encuentro del día de hoy. Muchas gracias, formador Patrick, por su apoyo en el proceso que estamos trabajando en el municipio de Girón. Frente a esta reflexión tan importante de abordar los rezagos y las pérdidas de aprendizaje en nuestras instituciones educativas. Gracias a los participantes del evento, a los docentes, a los directivos docentes, a la Secretaría de Educación, en especial al profesional universitario Uriel Yesid Parra, por su apoyo en la logística del evento, y esperemos a ver el resultado de esta charla sea muy productiva. Bueno, yo te agradezco mucho pues a ti, a la Secretaría de Educación, pero sobre todo a todo el equipo de tutoras de Girón. Creo que es un equipo muy importante, está protagonizando unas reflexiones muy serias que van a incidir profundamente en el mejoramiento de la calidad del municipio, y bueno, van a ser referentes también en la zona metropolitana. Las felicito y les agradezco muchísimo este escenario. Vamos a continuar
conjuntamente con la reflexión, y simplemente es una invitación a los señores rectores y a los señores docentes en apoyarse en el equipo de tutores y a la Secretaría de Educación, por supuesto, de Girón, en apoyarse en este equipo de tutoras, porque nos van a permitir afrontar estas discusiones que tenemos enfrente. Muchas gracias. Gracias.